Hola, buenos días amigos, buenos días cubano. Aquí estamos de nuevo. Cubano, hago una directa breve, sencilla, para en primer lugar solidarizarme con el movimiento Cuba de luto y simbólicamente decir que formamos parte de ese grupo. Que estaremos con ese grupo que creo que es un movimiento que si lo hacemos popular, si lo hacemos de masa, eh, está la esencia del triunfo, la esencia de la derrota de la dictadura. Hay que meterle miedo de cualquier manera. El otro día pues hacía referencia al grupo Archipiélago, que fue un movimiento espontáneo, un movimiento solidario y un movimiento que, que creó una expectativa en Cuba que en realidad expresó el ánimo y la fuerza que hay dentro del pueblo cubano para pedir un cambio. Entonces nosotros nos solidarizamos con el grupo Cuba de Luto, del cual formamos parte, queremos formar parte en el exterior, donde estamos, y queremos ya hacer un llamamiento a que se sume todo el cubano digno, cubano de vergüenza, que se sume a este movimiento. Vamos a crear, el movimiento está creado, pero vamos a incorporarnos cada cubano que sienta la necesidad de un cambio, cada cubano que sienta que el sistema que hay en Cuba es opresor y que no nos representa. Cada cubano en cualquier rincón de nuestro país, en cualquier rincón del mundo, debiera formar parte de este movimiento Cuba de luto, y nosotros debiéramos señalar nuestra, en Cuba sobre todo, el que pueda vestirse de negro o el que pueda tener una pieza negra. Sé que en Cuba hay mucha gente que no tiene ni ropa para vestirse, hay mucha gente necesitada, pero si este movimiento logra impregnar en la población cubana, si logra tener una presencia sustantiva, y todo el que pueda se viste de negro, pues será un, una expresión de lucha, una expresión en el cual el Estado está dando muestra de terror, de miedo, de cobardía, ¿me entiendes? Y a este movimiento hay que tratar de evitar que no lo neutralicen, que no lo secuestren, como secuestraron en Archipiélago. Y si tú eres digno y valiente, pues la expresión de andar vestido de negro, que sea el significado de la lucha por la emancipación, que sea el significado de la fuerza de los cubanos, que sea el valor de la dignidad con que debemos caminar en nuestro país, que el color negro signifique una expresión de lucha, una expresión de atención para ese gobierno oprobioso, que vestirse de negro sea un signo de solidaridad, que, que vestirse de negro sea una expresión de defensa de los presos políticos, como está constituido el grupo para la defensa de los que están presos. Cuba está de luto y en ese grupo están incluidos los familiares, las madres, los hijos, las hermanas de todos los presos políticos. Y, y si tú te incorporas, aunque no tengas presos políticos en tu familia, te incorporas al grupo, pues estás siendo solidario, estás reclamando la libertad de esos presos que injustamente están encarcelados en nuestro país. Si tú te vistes de negro y caminas por las calles, es una expresión de solidaridad con todos esos prisioneros del régimen
que no tiene otra cosa que la cárcel y la represión y el palo. Tú tienes la fuerza, tienes la moral y tú no tienes arma, no tienes palo, no tienes la fuerza que tiene el Estado, pero tú tienes la dignidad y la vergüenza. Si eres digno, pues salte a la calle vestido de negro, salte a la calle a solidarizarte con tus hermanos presos, salte a la calle en solidaridad con aquellos familiares que han perdido su familia en el intento de salir del país, aquellos familiares que han sido muertos por la dictadura, que de un modo o de otro lo han asesinado. Cuba de luto debe ser un movimiento de reconocimiento a tantos y tantos cubanos que han muerto en las aguas del estrecho de la Florida, cubanos que han muerto en el recorrido por Nicaragua en busca de tierra de libertad. El movimiento Cuba de luto debe ser una expresión de defensa de tantas y tantas madres tantas y tantas madres que hay que no tienen para darle de comer a sus hijos, tantas y tantas madres que hay con tantos problemas en nuestro país, tantos ancianos desprotegidos. Cuba de luto debe ser un canto, debe ser un movimiento solidario con tantos ancianos incapaces de vivir, que muchos se mueren de hambre, se mueren desprotegidos, desatendidos totalmente. Cuba de luto debe ser ese movimiento de masa que aglutine a todo el que en Cuba quiera un cambio de régimen, que quiera un cambio de sistema. Tú te vistes de negro y te haces miembro del movimiento Cuba de luto. Es un movimiento que puede traernos a nosotros el cambio definitivo que necesitamos en nuestra patria. Ese movimiento podemos hacerlo grande, lo podemos hacer popular, lo podemos eh, a- enaltecerlo y que le llegue a cada cubano, que cada cubano forme parte de ese movimiento. Cuba de luto puede ser un jaque mate mortal a la dictadura. Cuba de luto debe ser una expresión del cubano libre, del cubano que quiere la libertad para nuestra patria. Cuba de luto debe ser el instrumento de fuerza que nos queda por aportar para terminar de erradicar esa dictadura opresora. Cuba de luto debe significar para cada cubano el movimiento por la dignidad, la vergüenza de los cubanos. Si eres cubano digno, pues vístete de negro, sé solidario con este movimiento, que este movimiento sea no solo la defensa de los presos políticos, que este movimiento no sea solo el reconocimiento a tantos cubanos que han muerto en este sistema de un modo o de otro, que este movimiento sea la expresión de libertad, la expresión de valentía del pueblo cubano. Súmate, súmate, cubano, súmate, si tú me estás mirando, súmate. Súmate, cubano, a este movimiento, súmate a este movimiento, que este movimiento Cuba de luto sea la expresión más nítida, más viva de la unidad del pueblo cubano en contra de la dictadura. Hazte las credenciales de ser miembro del grupo Cuba de luto para que acredites que tú estás en contra de la dictadura, para que acredite al mundo que hay un movimiento de masa que es capaz de vertebrar una lucha pacífica contra un sistema dictatorial, con un sistema de sometimiento, que estás luchando contra el hambre y la miseria que vive en nuestro país. Únete a este grupo, únete, cubano. Si, como he dicho otras cosas, si me estás viendo, pues compárteme mi llamado.
a unirnos a este movimiento. Si no me compartes, pues saca tu teléfono y grábate y exprésate a favor del movimiento que se ha creado, que lo han creado las madres sufridas de que tienen a sus hijos presos. Los padres han creado este movimiento, los hijos, han creado este movimiento, los hermanos, han creado este movimiento, la Cuba sufrida por la represión y el dolor de tener encarcelados injustamente a sus familiares. Únete a la solidaridad de esos familiares, únete a la solidaridad de un pueblo sufrido y promueve este movimiento que la dictadura está muy frágil, muy debilitada y no puede controlar todos los resortes de la población, no los puede controlar. Está en jaque mate, está en jaque mate la dictadura. Tenemos que darle el toque final, como dije ayer, tenemos que dar un toque de presión, un toque de manifestación. Y si se manifiestan y te reprimen, pues sal tú solidario, sal tú solitario a la calle, vístete de negro, lleva un cartelito o pon algo que promueva este movimiento de Cuba de luto. Este es un movimiento creado por madres, hijos, hermanos de presos políticos, pero debe ser un movimiento de toda la nación, un movimiento no solo para los presos políticos, sino toda aquella gente que ha muerto a causa y consecuencia, el resultado de una dictadura que no piensa en la población, no piensa en nuestro pueblo. Hermano, hazte solidario de este grupo. Hermano, forma parte de este grupo. Expresa, ten valor y expresa tu inconformidad con solo ponerte un polo negro. Estás expresando la inconformidad y la solidaridad con este movimiento. Únete, cubano, únete. Vamos a acabar con la dictadura de los Castro. Vamos a acabar con los privilegios establecido en Cuba, vamos a acabar con el cambio fraude, vamos a cambiar con toda la existencia de un sistema corrupto, de un sistema opresor. Únete a este movimiento y vamos a hacerlo masivo. Vamos a organizarnos, vamos a unirnos cubanos, vamos a unirnos todos. Un abrazo a todo el que me ve. Si me ves, compárteme. Haz ya un llamado. Si no me compartes, haz un llamado a unirte al grupo Cuba de luto, que muchas razones hay para que nuestro país esté de luto entero. Muchas razones hay para que nos vistamos de negro, para que salgamos a las calles, tanto dentro como fuera de Cuba, que apoyemos este movimiento que puede ser el fin de la dictadura. Este movimiento puede ser el entierro de ese sistema opresor. Únete, hermano. Un abrazo.